Hola mis estudiantes, hoy aprenderemos el tema ángulos. Sí, vamos a definir qué es un ángulo y las clases de ángulos. Por ejemplo, dice aquí, un ángulo es una figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. Aquí tenemos el punto inicial y justamente de este punto inicial han partido dos semirrectas. Y esta parte le vamos a llamar lado. Y aquí también le vamos a llamar lado. Así es. Entonces quiere decir que un ángulo se forma cuando se abren dos semirrectas que van a partir del mismo punto inicial. A esto de aquí le vamos a llamar ángulo. Así es. Muy bien, pasamos al siguiente. Y clases de ángulos. ¿Cuántas clases de ángulos conocemos? Mira, este ángulo que usted observa es un ángulo de 90 grados. Aquí te presento el transportador. Aquí tenemos un transportador justamente que está indicando que mide 90 grados este ángulo. Así es, entonces quiere decir que a este ángulo le vas a llamar ángulo recto. Así es, así se llama, ángulo recto. Mide 90 grados. Recuerda que para poder graficar un ángulo, construir un ángulo, medir un ángulo, tienes que utilizar tu transportador. Así es, con el transportador es más rápido el desarrollo o mayormente la construcción de un ángulo. Por ejemplo, mira este ángulo que aproximadamente tiene una medida de 50 grados. A este ángulo se está cerrando. Y cada vez que tú veas un ángulo que se cierra, es un ángulo agudo. Así se llama, ángulo agudo. Mide, si observas aquí bien el transportador, es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Puede llegar a medir 20, 10, 30, 40, 45, hasta 89 grados. ¿Ya? Pero ojo, no puede llegar a 90 porque si no sería un ángulo recto. Mayormente los ángulos agudos son menores que 90 grados, pero mayores que 0 grados. En el siguiente tenemos aquí un ángulo que se está abriendo. Vamos a ver cuánto mide este ángulo. A ver, este ángulo mide aproximadamente 155 grados. Si te das cuenta, es mayor que 0 grados. Es mayor también que 90, pero ojo, menor que 180. O sea que puede llegar a medir hasta 179. Los ángulos, este tipo de ángulos se llama ángulo obtuso, son ángulos que se van abriendo, son mayores que 90 grados. Entonces colocamos acá su nombre, ángulo obtuso. Listo. Pero mira, tenemos acá otro ángulo más. Si te das cuenta, este ángulo está totalmente abierto a la derecha y también está abierto a la izquierda. A este ángulo, si está abierto a la derecha y abierto a la izquierda, es un ángulo de 180 grados. Así es. Por lo tanto, tú le vas a llamar ángulo llano. Así es, también conocido como ángulo plano. Llano o plano. ¿Cuánto mide? 180 grados. Si te das cuenta, el ángulo recto tiene una medida exacta de 90 grados. Los agudos no. Ya sabemos que pueden medir 1 grado, 2 grados, 3 grados, 10 grados, 30 grados. El obtuso también sabemos que es mayor que 90 grados. Puede medir 100 grados, 120, 170, 155. Pero en cambio los que tienen medidas exactas son el ángulo recto y el ángulo llano y un ángulo más que te voy a indicar. Este ángulo, si te das cuenta aquí, mira, de este punto de inicio que está partiendo, está dando un giro completo. Entonces a este ángulo se llama ángulo de una vuelta. Así es. ¿Y cuánto mide? Mide 360 grados. Así es. El ángulo de una vuelta completa es igual a 360 grados. Entonces mira, hemos encontrado tres ángulos con medidas exactas. El ángulo recto de 90 grados, el ángulo llano de 180 grados y el ángulo de una vuelta de 360 grados. Y mira acá, para terminar, la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Dice que es la semirrecta que divide al ángulo en dos partes. La bisectriz es la semirrecta que divide en dos partes a un ángulo. Por ejemplo, este es un ángulo AOB. Así se lee, AOB. Pero vamos a colocar la bisectriz. Parte de este punto. Mira, ve.
Y al partir o al dividir esto, se ha transformado aquí que este lado o este ángulo de acá tiene la misma medida que el siguiente ángulo. Por lo tanto, la medida del ángulo, vamos a colocar M, ¿ya? AOM tiene la misma medida que MOB. Son iguales las medidas angulares. Entonces recuerda, esta viene a ser de color azul, es la bisectriz que al trazarse divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si este ángulo mide, por ejemplo, acá vamos a poner 50 grados, aquí también mide 50 grados, porque la suma de estos dos ángulos me daba 100 grados. Quiere decir que la bisectriz es el ángulo, o es el mayormente conocido como es la semirrecta, que divide en dos partes iguales a un ángulo. Muy bien, espero que te haya gustado la clase. No olvides observar el video varias veces para que lo puedas entender. Y si lo entendiste, comparte con otros compañeros el video para que así todo el mundo aprenda este tema interesante sobre ángulos.